Queridos hermanos, hoy es el 5 de febrero, fiesta de Santa Águeda, pero en México es la fiesta de San Felipe de Jesús, y en la Iglesia Universal se celebran los mártires de Japón, que fueron crucificados, entre ellos el primer santo canonizado mexicano, Felipe de las Casas, Felipe de Jesús, franciscano. Y quisiera yo tomar ocasión de eso para recordarles varios hechos. Primero, la maldad de los hombres. La Segunda Guerra Mundial ya había terminado. Japón ya había mandado aviso a los norteamericanos que se rendía. Y sin embargo, después de eso, aventaron las 2 bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, que eran las 2 ciudades católicas de Japón, donde vivía la mayoría de los católicos japoneses. Eso es algo que debemos meditar, cómo la persecución nos sigue a los católicos, de todas partes. Así permite Dios nuestro Señor, así quiere nuestro Señor Jesucristo, que los que lo seguimos tengamos que sufrir. Santa Águeda fue una mártir que sufrió mucho y es la patrona de los que sufren cáncer. Así lo ha puesto pues la Iglesia, la tradición. Era una jovencita. Hemos celebrado otras mártires vírgenes que fueron llevadas ante los tribunales para que renunciaran a Jesucristo nuestro Señor, para que adoraran los dioses paganos. Y esas jovencitas se resistieron, lucharon en contra de todos, aún de los césares, de los emperadores romanos, y murieron, dándonos el ejemplo de lo que debemos hacer nosotros. Resistir, conservar la fe de nuestro Señor Jesucristo. La revelación que hizo Él de su Padre Celestial. ¿Dónde está esa revelación? Nos dice el Catecismo. Está en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y entonces, qué admiración que tengamos que sufrir por conservar el verdadero sentido de la Sagrada Escritura que está en la tradición. Debemos sufrir por conservar lo que recibimos de los santos apóstoles a través de una cadena ininterrumpida a lo largo de los siglos en la Iglesia Católica. Dirá nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Y justicia
Si vemos nosotros en arameo, que es la lengua que habló nuestro Señor Jesucristo, que es la lengua que está a la base del texto griego del Nuevo Testamento, ese griego está pensado en arameo. La justicia es lo mismo que la fe. Un ejemplo poquito traído por los cabellos, pero que vale. En los procesos de beatificación y canonización, el defensor de justicia toma otro nombre, defensor de la fe. Yo fui defensor de la fe en una causa de beatificación. En otra fui presidente del tribunal. Defender la justicia es defender la fe. Es el fiscal. En las causas matrimoniales se llama defensor del vínculo matrimonial. Dice nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. En las causas, repito, de beatificación y canonización, se llama defensor de la fe. Porque la fe es la justicia, es lo que le corresponde a Dios. Y el día de hoy, en la iglesia, tenemos que ser firmes para defender nuestra fe, que es defender la justicia de Dios. Nuestra fe es atacada por todas partes. Repito otra vez, en la Sagrada Escritura, que ahora se interpreta como mitos, fábulas, cuentitos de algo que nunca existió. Aún a Jesucristo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, según estos herejes modernistas, es creación de la comunidad cristiana. Jesucristo tal vez ni existió, o si existió fue un, perdonen la palabra, pero a eso equivale, un milagrero, un curandero que hacía milagros, pero no era Dios. Y ahora así se le presenta, repitiendo los errores de siglos y siglos en la historia de la Iglesia. De manera que se llama la síntesis de todas las herejías. Se pisotea la Sagrada Escritura y se pisotea la tradición. Se quiere inventar una nueva tradición después del Concilio Ecuménico Vaticano II. Es otra iglesia, otro paradigma, otra concepción de la iglesia. El progreso en la teología ha hecho que se comience de nuevo, yo diría, de la nada, otra tradición diferente. Ellos lo dicen, otra comprensión de la Sagrada Escritura y de la historia de la Iglesia. Se comprende mejor, dicen ellos,
a la luz del progreso humano, olvidando que Pío IX condenó ese mentado progreso humano como un error en el sílabo. Yo me siento muy triste de ver que nadie estudia. Y por eso los errores han progresado y crecido dentro de la iglesia. Hay una enfermedad que se llama algo adquirido. La inmunodeficiencia adquirida, que se llama el SIDA. Anduvo muy de moda hace unos 15 años. Ahorita ya nadie habla del SIDA. En inglés el AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se transmite generalmente por contacto sexual y que fue una plaga y sigue siéndolo, solo que ya no se habla. Una enfermedad incurable. ¿Qué hace el SIDA? Quita la inmunidad. Ser inmune significa que no me hace nada el ataque. Se usa en castellano. Hubo un ataque del enemigo, pero fulanito de tal salió inmune, o sea, sano y salvo. Deficiencia significa falta. En la iglesia hay eso ahorita. Falta la inmunidad. O sea, los glóbulos blancos, los leucocitos, ven un organismo extraño que entra a nuestro cuerpo y lo atacan y lo destruyen, lo envuelven y lo desechan. Así hizo Dios nuestro cuerpo, se protege. Y así hizo la Iglesia Católica, se protege de toda herejía. ¿Y quién es el encargado de protegerla? Los buenos pastores, que son excelencias, eminencias, que son los miembros del clero más destacados, más sobresalientes, que defienden a la iglesia de los ataques externos e internos. Y el día de hoy no cumplen su misión. Y por doquier vemos que la herejía ha inundado todo. De ahí la necesidad terrible, ineluctable, indispensable de formar sacerdotes santos, pero también sabios. Permítame darles aquí un ejemplo. En el Evangelio que trata es San Mateo 19, ¿verdad? Nuestro Señor habla de que el hombre que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. La mujer que se separa de su marido y se junta con otro, comete adulterio. Excepto en caso de fornicación. Y los protestantes, todos los protestantes, de esta frase de Cristo nuestro Señor,
aprueban el divorcio. Pedro se casó con María. María cometió fornicación, o sea, cometió adulterio con otro hombre. Pedro se puede separar de María, queda libre y se puede casar con Josefina. Esto está mal interpretado. Eso es una herejía. La interpretación correcta católica de la Iglesia es: se pueden separar el hombre y la mujer cuando viven en fornicación, en unión libre, diríamos casados únicamente al civil, pero que no están casados por la Iglesia. Y así se debe interpretar el Concilio primero de Jerusalén, en que los apóstoles dicen a los paganos que se convierten al cristianismo que no están obligados a seguir las leyes judías rituales ni la circuncisión, pero sí se les dice que se abstengan de la fornicación. Fornicación en estos dos lugares, de San Mateo y de San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, significa la unión libre. Eso significa fornicación. No significa que un hombre casado o una mujer casada cometa un pecado de fornicación y entonces se disuelve el matrimonio. No significa eso. Esa es una interpretación herética, protestante. Pero con un poquito de estudio de la lengua aramea, queda claro. Y así muchos lugares del Santo Evangelio, si se estudian un poquito más a fondo, en el arameo, entre otras cosas, nos dan la solución. ¿Qué tanto le cuesta a los seminarios el que estudien el arameo, junto con el hebreo y el griego? ¿Saben lo que cuesta? La disciplina, el orden. ¿Cómo se llama el orden? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo. Si se sigue la tradición de la Iglesia, concretizada en los concilios ecuménicos, por ejemplo el concilio de Trento, el concilio de Florencia, ahí se habla de estudiar las lenguas orientales. Es el magisterio extraordinario de la Iglesia que manda, que ordena, que da un precepto, un mandato, para que los sacerdotes salgan bien formados y puedan resistir las herejías, habiendo orden, obedeciendo al Concilio de Trento, por ejemplo, que manda que los seminaristas entren al seminario a los 12 años. Diríamos en la infancia, en la adolescencia primera. Entonces hay tiempo, hay lugar para cada cosa, para el estudio profundo, y serán capacitados de manera que puedan ser esos glóbulos blancos, esos leucocitos
que combatan cualquier error que se introduzca en el cuerpo místico de Cristo. Serán verdaderas excelencias, verdaderas eminencias que salvarán la Santa Madre Iglesia. Si obedecemos al Concilio de Trento, repito, al Concilio de Florencia, concilios ecuménicos, de estudiar las lenguas orientales, aparte de lo que nos manda el Concilio de Trento, y que se repite de una manera poquito rara en el Concilio Vaticano II, en la Optatantotius, el documento para los seminaristas, que estudien latín, que estudien griego, que estudien hebreo, que estudien arameo, que estudien la filosofía perenne aristotélico-tomista, que estudien a Santo Tomás en la teología. Digo, lo dice el Concilio Vaticano II de una manera rara, porque después lo contradice, como en la mayoría de los documentos. Por ejemplo, en el documento de la liturgia dice que debe ser en latín y luego lo contradice. Dice que nadie puede alterar las ceremonias de la Iglesia e inmediatamente después lo contradice. Por eso me baso en el Concilio de Florencia, que pide una cátedra de lenguas orientales en los seminarios mayores, que eran entonces las universidades católicas. Me baso en el Concilio de Trento, que nos da un catecismo, donde vienen en germen todas las materias de los cursos de teología. Cuando despierten los buenos pastores y se den cuenta de sus obligaciones y las cumplan. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.